Si te preguntas por ciencia, Made in Comunidad Valenciana, seguramente pienses que se trata de algo local, sin trascendencia, pero nada más lejos de la realidad. Aquí se están haciendo cosas enormes con gran proyección internacional. Se diseñan moléculas que pueden curar enfermedades, se cuida la salud mental de los niños, se desarrolla neurotecnología para mejorar la vida de las personas y se estudia y protege la naturaleza para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el planeta. Y todo esto pasa en los laboratorios y las universidades de la comunidad, donde la curiosidad se convierte en futuro. Hoy, en nuestra Ciencia Talks, vamos a conocer a quienes hacen posible que la ciencia valenciana hable de tú a tú con el mundo. ¿Te vienes conmigo? Bueno, Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Tú diriges un laboratorio donde se diseñan moléculas que terminan curando enfermedades. Aunque suene un poco esta ciencia ficción, cuéntanos cómo se llega a esto. Bueno, en realidad dirijo un laboratorio que lo primero que hace es intentar comprender las causas de las enfermedades. Y en nuestro laboratorio en concreto, una enfermedad que tiene una altísima prevalencia y que hasta hace muy poco tiempo no se consideraba una enfermedad, y es el dolor crónico. El dolor siempre ha sido algo que se ha asociado a una enfermedad, es un síntoma, pero realmente cuando se cronifica pasa a ser una enfermedad por sí misma. Luego, para poder combatir el dolor crónico, lo primero que tenemos que entender es qué causa el dolor crónico, por qué se produce el dolor crónico, porque con ello sabremos identificar esos potenciales blancos terapéuticos sobre los que actuar para reducir realmente y corregir esa situación de dolor crónico y darles calidad de vida a los pacientes. Y eso es lo que hacemos primero. En segundo lugar, una vez hemos identificado a esos blancos terapéuticos, entonces tenemos una parte del laboratorio que está dedicada al diseño de medicamentos, donde empezamos con diseños muy simples, muchas veces ayudados también por la inteligencia artificial ahora, y a partir de ahí los vamos evolucionando hasta conseguir los candidatos a fármacos. Una vez los tenemos, obviamente los tenemos que licenciar o bien a través de acciones de emprendimiento a spin-offs de la universidad o a farmacéuticas para que puedan continuar el desarrollo, porque en los institutos de investigación no podemos hacer desarrollos, hacemos descubrimiento. Claro, porque vosotros lo que hacéis es poner esa primera piedra antes de llegar a la industria farmacéutica. Exacto, nosotros lo primero que hacemos es la parte de descubrir. Descubrimos el candidato que tiene mejores opciones de poderse convertir en medicamento, en fármaco. En este laboratorio tenéis aproximadamente alrededor de 20 medicamentos en el mercado, bueno, 20 medicamentos, y uno aprobado por la FDA. Todo esto desde aquí, desde Elche, que parece como, ¿no?, muy lejano, pero ¿cómo habéis llegado a esto? Pues hemos llegado con mucha resiliencia. Son muchos años de investigación y también porque tenemos claro que para poder desarrollar, primero, para poder descubrir y segundo, para poder desarrollar, una cosa esencial es la colaboración entre los distintos investigadores. Yo creo que el COVID nos dio a todos una lección de cómo ir rápidamente a hacer unas vacunas si nos ponemos todos a trabajar en darle solución al problema. En el laboratorio encontramos de todo, parece sacado de una película futurista, pero ¿qué tiene de importante o destacable trabajar en un sitio como este? Tiene importante, primero, que trabajas con lo desconocido. Esa es la primera. Que tienes que ser curioso. Trabajas con la curiosidad. Te haces preguntas. Y la importancia para avanzar en la ciencia está en la pregunta que te haces. Y eso es lo que intentamos inculcar a nuestros estudiantes. Tenemos los medios para poderla resolver, pero lo importante y lo que realmente es satisfactorio es dar con la pregunta correcta, porque ella te va a orientar hacia la solución también correcta. Además de todos los aparatos que hemos estado comentando que hay, en un laboratorio también hay una parte humana imprescindible. ¿Qué importancia tiene ese trabajo humano dentro del laboratorio? Fundamental. El trabajo humano es lo que mueve realmente el avance científico. Los equipos, las tecnologías, nos ayudan a ver cada vez con mayor precisión. Nos permiten tener aparatos más pequeños para tener más aparatos, nos permiten medir con mayor resolución. Ahora ya tenemos imágenes que antes eran imágenes que estaban en el milímetro, ahora ya llegamos prácticamente a ver los átomos, quiero decir, y eso hace que cuanta más precisión tengamos en la tecnología, mayores son los retos a los que nos enfrentamos. Pero todo ello no tiene ningún sentido si no hay
un componente humano detrás, con esa creatividad, con esa capacidad de plantear preguntas, de buscar soluciones, de comprometerse a buscarlas, porque ellos son los que realmente mueven. Eso junto con la colaboración. Ya no estamos hablando de interdisciplinaridad, estamos hablando de transdisciplinaridad, es decir, que cuando hablamos de colaboración ya tenemos que incorporar incluso a los pacientes en la investigación. Tenemos que hacerles partícipes de lo que estamos investigando, porque ellos son los que realmente tienen el problema y los que nos pueden transmitir qué tipo de sensaciones tienen, qué tipo de síntomas tienen, cómo les influye emocionalmente, y eso también es un conductor para buscar las soluciones adecuadas. Es que la investigación que hacemos en los laboratorios tiene que ser comunicada, tiene que ser divulgada a la sociedad también. No olvidemos que la sociedad es la que paga con sus impuestos lo que nosotros hacemos y por lo tanto tiene todo el derecho de ser informada correctamente. Desgraciadamente ahora estamos muy expuestos a estas redes de comunicación, a estos Twitter y todo ese tipo de redes, que realmente hay una desinformación brutal, porque están comunicando ciencia personas que no son científicas, que no tienen el concepto científico, y eso la ciencia desde los institutos lo tenemos que corregir. Entonces estamos hablando un poco de ciencia que combina moléculas, datos y sobre todo personas que no paran hasta encontrar soluciones para enfermedades que hoy tienen cura. Pero Antonio, tu campo de investigación es la neurobiología sensorial y su papel en la fisiopatología de la inflamación, el dolor y el prurito, siempre con el objetivo de desarrollar herramientas terapéuticas. Pero esto suena un poco así complejo. ¿Cómo podemos explicar esto de forma más sencilla, como tú dices, para todos? Pues, como decía al principio, lo que estudiamos nosotros fundamentalmente, todo eso que has leído, neurobiología sensorial, de la inflamación, simplemente se resume en dolor crónico. Es decir, nosotros tenemos el dolor, y el dolor en realidad es una alerta que tenemos para prevenir un daño tisular. Si yo me acerco a una fuente de calor, como puede ser una brasa, un fuego, con mi mano, en el momento en que yo detecto una temperatura superior a los 42, 43 grados, que ya es nociva para mí y me puede quemar, inmediatamente aparto. Luego el dolor es una cosa que es realmente beneficiosa para nosotros. Pero cuando tenemos una patología, digamos una intervención quirúrgica o una infección vírica o una infección bacteriana o una mutación en cualquier cosa, que puede ser un dolor genético, ese sistema que en principio nos protege se puede maladaptar y dar lugar a lo que llamamos el dolor crónico, que es un dolor que realmente no tiene ninguna función protectora, sino que realmente lo único que hace es impactarnos negativamente en nuestra calidad de vida. Eso es lo que nos interesa saber, por qué el dolor, que es algo bueno, se convierte en algo malo. Pues el dolor crónico es muy diverso también y por tanto necesita aproximaciones específicas para cada uno de esos tipos de dolor, con lo cual necesitamos conocer las causas y eso es lo que hacemos en el laboratorio. Primero conocer las causas y con esas causas entonces identificar dónde poder actuar y actuar en esos sitios para poder corregir, teniendo en mente también las dos aproximaciones, hacer un medicamento o hacer una solución que no sea de medicamento, que sea nocicéutica o que sea cosmética, cualquier tipo que nos pueda solucionar. Y adentrándonos un poco a tu especialidad, tú que siempre has sido un pionero en esto del emprendimiento científico, ¿nos podrías hacer de forma resumida cuál ha sido tu trayectoria? Sí, bueno, yo estudié así rapidísamente química en la Universidad de Alicante hace muchísimos años. Después me fui a la Universidad de California en San Diego, donde estuve primero en el departamento de física y después en el departamento de biología y neurociencias. Allí empecé a tener contacto con el emprendimiento porque empecé a trabajar con una compañía que se llama Houghton Pharmaceuticals y los conocimientos de allí me los traje aquí cuando se creó esta universidad en el año 97 y entonces se creó este instituto, que en aquel entonces era el Centro de Biología Molecular y Celular, pasó a ser Instituto de Biología Molecular y Celular y en el 2018 Instituto de Biotecnología Sanitaria. Y esa un poco mi trayectoria es una trayectoria, como puedes ver, también muy multidisciplinar. Empecé química, fui a bioquímica, fui a biofísica, después fui a farmacología y con lo cual toda esa impregnación de distintas disciplinas es lo que me ha dado a mí una mente un poco más abierta a la hora de poder ver las oportunidades de que un descubrimiento en un laboratorio se pueda transformar en algo que sea útil para la sociedad. Me gusta mucho esto que has comentado del desarrollo que has tenido, de la mezcla de conocimientos, para todos aquellos estudiantes que estén ahora con sus dudas sobre qué hacer, ¿no? de que vean ese enriquecimiento de ir creciendo poco a poco
hacia un camino a donde te lleve, pero con conocimiento, ¿no? De ir poco a poco hacia lo que a ti te va interesando, que no tienes que decidir con 18 años a lo que te vas a dedicar, sino ir enriqueciéndote poco a poco en el camino. Exactamente, y es la curiosidad lo que te va haciendo, ¿no? Yo, como digo, es como un cocinero pues le gusta la cocina, y va a ir aprendiendo las distintas técnicas para hacer el mejor plato. Pues nosotros los científicos es lo mismo, nos gusta la ciencia y vamos a ir adquiriendo las distintas competencias, habilidades conforme vayamos progresando para dedicarnos al tema que hemos escogido de investigación. Queremos entender por qué las mujeres son más prevalentes y por qué esa prevalencia es durante los años fértiles de la mujer. Y este es uno de los proyectos que estamos ahí desarrollando y que me gustaría dar una solución en los próximos años. Y otro es un proyecto que realmente nosotros no estábamos implicados en él, pero que nos pidieron ayuda desde el Servicio de Pediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid, en donde tienen unos niños que tienen una epilepsia, una encefalopatía epiléptica extremadamente rara, muy rara, una prevalencia de entre 1 a 2 millones, es decir, que en España puede haber unos 40 niños así, que es totalmente resistente a cualquier tipo de tratamiento epiléptico y que en realidad no hay forma de saber el por qué, ¿no? Y entonces se ha descubierto cuál es una de las posibles causas que tienen estos niños, y ahí el reto es ver si podemos conseguir algún tipo de terapia, algún tipo de herramienta terapéutica que pueda beneficiar a estos niños, que realmente después tienen una tasa de mortalidad a los 20 años que es superior al 30%. Es decir, son muy poquitos, es extremadamente rara, ninguna compañía farmacéutica se va a preocupar de ella porque son 40 casos en España, en el mundo pues puedes hacer 1 a 2 millones más o menos, y ese es un reto personal que también tengo y que me gustaría. Y afortunadamente aquí he de decir que la sociedad ilicitana en su momento apostó por este proyecto y en una cena benéfica fuimos capaces de recaudar, gracias a la Fundación Soledad, 30.000 euros para iniciar este proyecto, que ha ido evolucionando poco a poco y que realmente es el reto y el sueño que me gustaría darles a estos niños, una esperanza de que puedan tener un tratamiento que les permita aumentar su esperanza de vida con calidad. Así que aquí, entre microscopios y tubos de ensayo, lo que se fabrican no solo son medicamentos, también esperanza. Damos las gracias a Antonio por adentrarnos en este mundo tan fascinante de la biotecnología. De las moléculas que curan el cuerpo, pasamos a la ciencia que ayuda a sanar las emociones, algo que en ocasiones no le damos suficiente importancia. Los medicamentos curan el cuerpo, pero ¿cómo se cura la tristeza de un niño? Mireia, cuéntanos un poco por dónde empezamos. Bueno, lo primero que hay que hacer es detectar que un niño puede tener algún problema de salud mental, un problema pues de apatía, problemas emocionales, y a raíz de ahí, desde luego, pues buscar un buen especialista y una persona que pueda pues acompañar tanto a los padres, ¿no? Porque aquí la figura de los padres son desde luego decisivas para que ese niño pueda recuperar pues esa estabilidad emocional que a veces han perdido. ¿Crees que sigue existiendo estigma en el tema de la salud mental en niños y adolescentes? Yo creo que hoy en día ya no hay tanto estigma. Afortunadamente hay mucha conciencia de la necesidad de buscar un psicólogo para poder acompañar a un niño que pueda tener un problema emocional puntual. La sociedad yo creo que está muy habituada ahora a pedir ayuda y hemos avanzado muchísimo. Queda todavía recorrido, pero hemos dado unos pasos enormes para ello. ¿Crees que debería haber algún cambio en el sistema educativo o en el sanitario para mejorar todo lo que hay ahora relacionado con esto? Sí, yo creo que ahora mismo tendría que haber una mayor coordinación entre el sistema educativo y el sistema sanitario. Luego también en el sistema educativo nosotros siempre hemos pensado que los centros escolares es el lugar idóneo para intervenir con los niños. Allí no hay diferencia entre ellos, ni de nivel socioeconómico, nivel cultural, para nada, ¿no? Es el lugar idóneo para poder llevar a cabo detección de problemas de salud mental y luego llevar a cabo tratamientos, sobre todo preventivos. Luego, a nivel del sistema sanitario, yo creo que hace falta también más recursos. Yo creo que tiene que ser esa coordinación entre la detección, también dando mayor formación desde luego a los docentes, y luego también una derivación que fuera más directa y que permita que un niño, en el momento en que tiene un problema, se detecte fácilmente y reciba la intervención que es necesaria. Lo hemos hablado muchas veces en alguna otra charla, ese trabajo multidisciplinar entre distintos profesionales un poco para conseguir ese objetivo final, ¿no? Tu campo es la salud mental infantil, pero ¿qué te llevó a especializarte en este área?
Pues yo creo que cuando yo estudié psicología, desde luego me di cuenta enseguida de la importancia que tenía la etapa de la infancia y de la adolescencia en la vida, ¿no? Y ahora mismo ya los estudios lo corroboran. La mayoría de los problemas psicológicos surgen en la infancia. Cuando un adulto llega a consulta, normalmente ese problema ya lo viene arrastrando desde la infancia. Yo creo que es un momento donde se da un desarrollo cognitivo, social, emocional, incluso también en la adolescencia, que es una etapa tan complicada para los adolescentes y también para las familias. Sin embargo, vemos que son etapas decisivas, que según tú cómo vivas esa adolescencia o esa niñez, vas a ser un adulto pues, más competente a la hora de afrontar la vida o menos. Y yo creo que eso es lo que a mí me cautivó. Los niños de ahora que crecen con pantallas, los problemas de la pandemia, ¿cómo se puede trabajar todo este tema emocional con ellos? Pues es verdad que estamos en una sociedad muy cambiante, están pasando muchísimos cambios y yo creo que ni las familias ni tampoco los profesionales hemos podido avanzar al ritmo que ha avanzado la sociedad. Las pantallas es un problema enorme, ¿no? Que nos preocupa a todos y que el avance es tan grande que no somos capaces, ¿no? A lo mejor de aportar soluciones. Sin embargo, estamos desarrollando muchísimos estudios precisamente para eso, para ver cómo esos dispositivos digitales pueden estar perjudicando a los niños y qué tipo de recursos o qué tipo de herramientas psicológicas tenemos para ayudar sobre todo a las familias que están desconcertadas. Durante la pandemia hicisteis un estudio enorme, ¿no?, en Europa. ¿Qué descubristeis? Claro, pues ese estudio sobre todo surgió de voces que se alzaban diciendo los niños son capaces de superar todo y nosotros nos planteábamos, no lo sabemos porque esto es algo que nunca ha ocurrido. Es verdad que después de más de 40 días los niños sin salir de casa nos dimos cuenta que los niños tenían apatía, que los niños tenían niveles de ansiedad mayores, que a los niños les habíamos privado de algo muy importante, que era la estimulación de la naturaleza, de estar al aire libre, de moverse, de estar en contacto presencial con otros niños y obviamente sí que les perjudicó. Ese estudio nos dio a entender que un niño necesita una serie de rutinas que en ese momento les habíamos privado de ellos, pero afortunadamente poco a poco hemos llevado a cabo un seguimiento de más de 3 años de un grupo de niños grande y hemos visto que se han ido recuperando conforme les ha llegado la normalidad, han recuperado esa normalidad. Tenéis también una serie de programas preventivos con evidencia científica. ¿Nos cuentas un poquito más sobre ellos? Pues nosotros tenemos, sobre todo, sí son tratamientos preventivos que lo que intentamos es, antes de que aparezca un problema, llevar a cabo una intervención. Y hemos probado con muchísimos estudios, con más de 600 niños, y hemos visto que funcionan muy bien, que únicamente con 8 sesiones conseguimos que un niño sea capaz de controlar y manejar sus emociones, de controlar sus pensamientos negativos, que evite conductas de evitación, es decir, que afronte cuestiones y alguna serie de cosas que ocurren, ¿no?, en su vida. Y además hemos dado un paso más porque lo hemos probado además con niños preescolares, puesto que vemos que problemas de ansiedad empiezan ya a partir de los 6 años. Hemos desarrollado esa intervención con niños de 4 y 5 años, sobre todo a través de juegos, a través de actividades lúdicas, y estamos también sorprendidos de los buenos resultados que hemos conseguido. Es decir, los niños son una esponja y son capaces de absorber técnicas, procedimientos psicológicos para ellos mismos cambiar su vida a mejor. También lideras el máster de terapias psicológicas para niños y adolescentes. ¿Qué te enseñan tus alumnos? Yo creo que aprendemos mucho de ellos. Fíjate que llevamos 16 años llevando a cabo este máster con casi 700 estudiantes profesionales formados ya, y la verdad es que vemos que tienen una motivación muy grande, una curiosidad enorme, son muy demandantes además, nos demandan formación de muchísimos temas que a lo mejor ahora mismo, o problemáticas que están incidiendo ahora, que son nuevos en la sociedad. Es una satisfacción también muy grande ver que tenemos estudiantes que quieren aprender tanto y que además para nosotros también es una gran responsabilidad, porque esos son los futuros profesionales que van a tratar a la sociedad del mañana. Bueno, muchas gracias, Mireia, por enseñarnos que la ciencia también puede devolver la sonrisa a los niños. Muchas gracias a vosotros. De cuidar las emociones pasamos a cuidar nuestro cerebro, porque cuando la mente y el cuerpo no van a la par, la ciencia puede tender a un puente entre ambos. Bueno, José María, muchas gracias por atendernos. Tú diriges un laboratorio donde se puede decir que se conecta la mente con la tecnología, pero cuéntanos un poco cómo se consigue esto. Pues de alguna forma nuestro laboratorio, que oficialmente se llama el Brain Machine Interface System Lab, lo que intenta es, como has comentado, unir cerebro con cualquier tipo de dispositivo externo al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos, por una parte,
registrar qué está ocurriendo en el cerebro, tenemos equipos para hacer eso, y por otra parte, mandar un comando para controlar un dispositivo externo o incluso poder actuar sobre el propio cerebro. ¿Y podrías contarnos más o menos cómo funciona? Porque trabajáis con neurotecnología cerebral, pero ¿cómo funciona esta técnica o qué objetivos tiene? La base, digamos, de un sistema que nosotros llamamos interfaz cerebro-máquina reside en que, primero, captamos información, luego, de alguna forma, la procesamos y, por último, la clasificamos. En la parte de procesamiento y sobre todo la parte de clasificación es donde juega un papel muy importante la inteligencia artificial, porque de alguna forma tenemos que entrenar un sistema que sabe que cuando las señales cerebrales son de este tipo, quiere decir que la persona quiere hacer esto. De forma que la clave al final es no solo interpretar, sino también con qué queremos interaccionar y qué acciones queremos realizar, ¿no? ¿Y en qué momento este tipo de investigaciones pasa del laboratorio al hospital? Bien, pasa al hospital porque de alguna forma hay una gran cantidad, ¿de acuerdo?, de condiciones que de alguna forma están asociados a pérdidas de capacidad en el ser humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, capacidad de movimiento por determinadas enfermedades, ¿no?, como por ejemplo, no sé, una lesión medular o por ejemplo un accidente cerebrovascular. La persona puede ser afectada y puede tener dificultades al caminar, al mover un brazo, al hablar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo de condiciones, la persona pierde esa capacidad que tenía anteriormente en el cerebro para generar comandos, por ejemplo, ¿no? Y es en ese caso donde, si somos capaces de registrar esa actividad y traducirla, al final lo que podemos hacer es una especie de bypass. O sea, podemos de alguna forma coger y hacer un bypass del cerebro, registrar la actividad del cerebro y no va por dentro de los canales, que sería la médula espinal, etcétera, sino que va de forma externa y ya enviarla para un comando concreto, etcétera. También estáis trabajando con la neuroestimulación, pero ¿cómo se combina esto con la robótica? Bien, la neuroestimulación es de alguna forma una tecnología relativamente novedosa en el sentido de que, bueno, nosotros lo que trabajamos es con neuroestimulación no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que intentamos es cambiar un poco el comportamiento del cerebro en base a señales eléctricas que introducimos en el cerebro. Hay que decir que es totalmente seguro, son señales eléctricas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Y lo que intentamos de alguna forma es remapear el cerebro. Es decir, al final, de forma muy resumida, cuando queremos modificar el comportamiento del cerebro, lo que hacemos es colocar al menos lo que llamamos un electrodo donde introducimos la señal eléctrica y otro electrodo donde recogemos esa señal. Entonces, en la zona donde ponemos ese electrodo en el cual introducimos la señal eléctrica, lo que ocurre es que se excita mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que es más propensa a poder realizar conexiones con otras neuronas adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces estamos mejorando la plasticidad de ese área. Sin embargo, donde recogemos la señal tiene justamente el efecto contrario. Entonces lo que conseguimos es disminuir la excitabilidad de esa zona, con lo cual de alguna forma estamos bajando la plasticidad, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde quieres estimular y dónde quieres bajar la estimulación, puedes conseguir efectos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto de la Generalitat, que fue financiado para temas de tratamiento de COVID, lo que hicimos fue precisamente intentar detectar una forma de estimular el cerebro para intentar paliar los efectos en la anosmia que había tenido el COVID. Tu investigación tiene gran reconocimiento internacional, pero ¿qué se siente al que llevar un poco el nombre de Elche a la parte de la neurorobótica más internacional? Bien, pues para mí realmente es un honor, ¿no? Es decir, el poder de alguna forma pues interaccionar con gente de diferentes laboratorios a lo largo del mundo, ¿no? Y que conozcan por una parte Elche y por otra parte la Comunidad Valenciana. Y debemos decir que al final en la comunidad disponemos de recursos científicos importantes para poder realizar investigaciones de alguna forma similares a las que hacen otros centros de investigación. Lo que ocurre es que, bueno, pues otros centros de investigación siempre tienen la fama, ¿no? Es decir, hablamos siempre de Estados Unidos, etcétera, pero al final tenemos los mismos recursos, ¿de acuerdo? Y tenemos la misma actitud y aptitud que ellos, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que podemos competir con ellos desde el punto de vista, de alguna forma, positiva, ¿no? Lo de competir. Has hablado un poco de esa investigación financiada por la Comunidad Valenciana y quería preguntarte un poco estos resultados, ¿qué resultados habéis obtenido? Pues, a ver, en esta investigación, digamos, el proyecto lo que se centraba era en hacer un estudio exploratorio de cómo podía utilizarse lo que se llama TCS. TCS es estimulación transcraneal por corriente directa. Dicho de otra forma, estimular el cerebro por señales eléctricas de forma no invasiva.
para eso disponemos de equipos donde tienen diferentes electrodos, donde por una parte podemos introducir señales eléctricas en el cerebro para, como comentaba, pues modificar el comportamiento del cerebro. Claro, nuestro objetivo era que fuéramos capaces, por una parte, de saber qué zonas del cerebro están asociadas a la pérdida de olfato y, por otra parte, poder estimular esas zonas y ver que las personas que hemos hecho esa estimulación, comprobar que efectivamente pueden recuperar algo el olfato. Entonces hicimos un estudio, un protocolo con el hospital, donde hacíamos la estimulación de cada persona durante 5 días, no consecutivos, durante 2 semanas, y lo que hacíamos era, de alguna forma, ver al inicio cuál era el nivel olfativo de la persona y cuando acabamos volvíamos a repetir el test para ver si había mejorado o no. Y debo decir que a pesar que fue un estudio exploratorio, que con una pequeña muestra de usuarios, creo que al final fueron 15 pacientes, sí que conseguimos que en aquellos que habían perdido más el olfato, sí que de alguna forma mejoraban en la percepción olfativa. Con lo cual, para nosotros fue un resultado satisfactorio porque nos daba pie para decir, parece que esto puede conducir a una investigación más amplia, en la cual ampliemos el número de sujetos y el número de tiempo de estimulación. ¿Y qué enseñanzas te llevas un poco de este proyecto? Pues me llevo varias, ¿no? En primer lugar, y la más importante, es que los voluntarios siempre tenían una disposición muy positiva a participar en cualquier prueba experimental. Y debo decir que estas pruebas experimentales son pruebas experimentales que llevan tiempo de realización, es decir, no era 5 minutos y me voy, no. Necesitamos hacer un test olfativo, poniendo previamente a la persona un casco con electrodos EEG, teniendo que instrumentar a la persona, con lo cual la persona se podía tirar entre media hora, 1 hora, solamente en la parte de instrumentación y hacer el test olfativo. Pero todos ellos venían con una actitud muy positiva y con ganas de volver a repetir el test, con lo cual lo primero que me llevé es que la gente está interesada en probar la ciencia, ¿no? La gente está interesada en ver que se hace investigación y que la investigación puede ser transferida a la sociedad, y para mí eso fue fundamental. Y en segundo lugar, fue muy positivo ver que los clínicos, tenemos clínicos pues, de una gran valía científica y que además quieren colaborar con otras disciplinas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la multidisciplinaridad, ¿no? Es decir, los ingenieros necesitamos los clínicos, pero los clínicos también les gusta ver cómo se pueden aplicar resultados de la ingeniería en el campo clínico, ¿no? Con lo cual fue muy positivo para mí comprobar esas necesidades. Yo creo que esto es ciencia valenciana con un alcance global. Así que... Efectivamente, es decir, coincido completamente con tus palabras. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, José María, y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. De la neurotecnología que ayuda a funcionar nuestro cuerpo a la ciencia que protege los suelos que pisamos, porque cada paso cuenta, incluso los que damos sobre el planeta. Aurora, tu investigación está relacionada con la extracción de la arena, el uso del suelo y la biodiversidad, pero ¿cómo nos explicas un poco realmente a qué te dedicas? Bueno, yo principalmente diría que estudio los impactos sociales y ecológicos de actividades humanas ligadas a la construcción de infraestructuras. De hecho, mi carrera se inició evaluando el impacto de construcciones como carreteras en la fauna y en el paisaje, y de ahí luego me empecé a plantear que me faltaba una pieza del rompecabezas, esos materiales que necesitamos para construir este tipo de infraestructuras, y me di cuenta de que era una gran laguna de conocimiento y de que había muy poca investigación hasta ese momento, y decidí centrar todos mis esfuerzos en esa línea de investigación. ¿Por qué crees que es tan importante el uso de la arena como recurso? Bueno, tiene una importancia estratégica muy grande de la que no somos conscientes. Es el recurso más extraído en todo el planeta, solo por detrás del agua, el segundo recurso más extraído en todo el planeta después del agua. Y al final lo necesitamos para un montón de cosas. Ahora mismo todo lo que nos rodea, que está construido, paredes de hormigón, ventanas, nuestros móviles, están hechos a partir de arena. Incluso si nos planteamos la transición energética hacia las energías renovables, el 70% de los materiales que se van a necesitar no es litio ni es cobalto, son áridos que vamos a utilizar en la cimentación de aerogeneradores y en otro tipo de usos. Entonces, realmente responden a una gran demanda social de materiales, pero a la vez en la naturaleza también tienen una función muy importante. Entonces, cuando los extraemos, corremos el riesgo de alterar ese equilibrio que encontramos en los ecosistemas y que puede tener impactos tanto en el medio natural como en las comunidades.
¿Cómo afecta esto a la biodiversidad? ¿Cómo puede afectar? Bueno, pues afecta tanto de forma directa como indirecta mediante la pérdida de hábitat y la destrucción de hábitat. A día de hoy no se sabe con certeza cuál es la huella total de biodiversidad, la huella ecológica de estas actividades, porque para empezar ni siquiera tenemos un mapa que nos indique dónde se están llevando a cabo todas estas extracciones en el planeta, pero sí que sabemos que hay más de 1000 especies que se encuentran amenazadas por este tipo de actividad y las extracciones afectan especies en todo tipo de medios, en medio terrestre, en medio fluvial y en medio marino, como decía, mediante impactos indirectos debido a la excavación del material, pero también impactos indirectos de contaminación atmosférica, de agua, erosión, alteración del flujo de sedimentos. Tu proyecto Sandbio, que está financiado por la Generalitat Valenciana, busca modelos sostenibles, pero ¿cómo podemos llegar a conseguir ese cambio? Bueno, pues en este proyecto partimos de la base de que para avanzar en esa sostenibilidad, en principio necesitamos una base de conocimiento robusta. Entonces, uno de los grandes componentes del proyecto es avanzar en ese conocimiento de cómo estas actividades extractivas afectan a la biodiversidad y los ecosistemas y a la vez cómo esos efectos pueden afectar a las comunidades que se encuentran en el entorno de estas extracciones, y a la vez estamos estudiando soluciones como la restauración ecológica, viendo hasta qué punto estas restauraciones en algunos contextos pueden ser eficientes o no y cuáles son los mecanismos para favorecer el éxito de estas explotaciones. Claro, porque por lo que nos estás explicando realmente puede existir un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Es que todo depende de qué entendamos por desarrollo y sostenibilidad, porque al final son palabras muy torturadas. Yo entiendo que sí que es posible alcanzar un cierto balance entre lo que es satisfacer una necesidad social por materiales para construcciones básicas y que, como decía, se alcance un cierto nivel de bienestar, pero a la vez sin pasarnos y sin sobrepasar los límites del planeta, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes y muy estratégicos a la hora de planificar la extracción y la gestión de estos recursos si queremos alcanzar esa sostenibilidad. ¿Crees que la sociedad actual estaría adaptada un poco a este cambio o crees que todavía nos queda mucho por trabajar? Bueno, yo creo que estamos en ello. Sí que creo que en los últimos años se ha avanzado bastante en la conciencia ambiental. Creo que mucha gente ya está familiarizada con conceptos como la huella ecológica, la crisis de biodiversidad, por supuesto, el cambio climático. Y bueno, aunque queda todavía mucho camino, creo que sí que hay razones para el optimismo, ¿no? Y para pensar en que sí que podemos ir avanzando en la buena dirección. Has participado en informes institucionales y has trabajado en la ONU. ¿Qué supone para una investigadora como tú estos trabajos? Pues es un honor y es una responsabilidad. De hecho, ahora mismo la Universidad de Alicante es el único centro en toda España que está contribuyendo a este grupo de trabajo sobre arena y sostenibilidad de Naciones Unidas. Ahora precisamente vengo de una reunión donde estamos preparando el siguiente informe sobre arena y sostenibilidad y es una plataforma muy enriquecedora porque en esta iniciativa de este grupo de trabajo sobre la arena y sostenibilidad trabajamos gente de ámbitos muy distintos, de sectores distintos, tanto a nivel de empresa, académico, político, distintas disciplinas, y te das cuenta de que todos tenemos distintas prioridades, todos traemos nuestros sesgos, pero a la vez hay un interés común en promover un uso más eficiente de los recursos naturales. También has aparecido en la BBC y en National Geographic. Para ti, ¿qué papel tiene de la divulgación? Pues es que está incluso en la raíz de mi investigación, porque yo no me dedicaba inicialmente a investigar los impactos de la arena, yo estudiaba el impacto de carreteras y una vez en un congreso, de una forma muy azarosa, me encontré con una noticia en los medios de comunicación sobre el robo de arena de playa en Jamaica. Era una playa que había desaparecido completamente en unos pocos días y comentaban en la noticia que era porque la arena, debido a todo el sector de la construcción en la isla enfocado al turismo, se había convertido en un recurso súper estratégico hasta tal punto de que la gente estaba dispuesta a llevar camiones a la playa y robar camiones enteros de arena en muy poco tiempo. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de que había ahí una gran laguna de conocimiento. Entonces
Resulta que en esta problemática los medios de comunicación creo que han ido más avanzados que los científicos a la hora de alertar de que el problema existía. Entonces es algo que tengo muy en cuenta en mi proceso científico, y yo considero que la comunicación científica al final es el último eslabón de la cadena. Si hacemos una investigación de mucha calidad pero nos quedamos en que la publicamos y ya está, corre un riesgo muy alto de quedarse en un cajón y de que no tenga impacto. Y ya para terminar, si pudieras resumir tu misión en una sola frase, ¿cuál sería? Pues mi misión diría que es mapear y estudiar los impactos ambientales y sociales ligados a la construcción de infraestructuras, incluyendo la extracción de materiales, con el fin de contribuir a un consumo más inteligente y responsable de los recursos del planeta. Tengo en mi cabeza una frase que se repite mucho, que es una frase que decía mi padre, que falleció el año pasado. Y mi padre era profesor de inglés y él siempre decía: "When there is a will, there is a way. When there isn't, there is always an excuse". Que viene a decir que cuando se tiene determinación por algo, se encuentran los medios y se consigue. Y cuando no hay esa determinación, siempre se encuentra una excusa. Entonces, con esta determinación es con la que nos quedamos. Muchísimas gracias, Aurora. A vosotros. Parece un simple plástico, ¿verdad? Pues en realidad está hecho con materiales biodegradables que podría sustituir al plástico de toda la vida. Y quienes están detrás de este avance son Mari Carmen Garrigós y Alfonso Jiménez, directora e investigador del grupo Nanobiopol. Mari Carmen, Alfonso, muchas gracias por estar hoy en esta entrevista. Vamos a empezar por algo sencillo, que es... ¿Esto qué es? ¿Nos lo podéis explicar? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a nuestro laboratorio. Y lo que tienes en la mano son dos películas de materiales biodegradables. Una de ellas es de almidón 100% y otra es de una mezcla de dos materiales biodegradables. Uno de ellos el almidón termoplástico y el otro el poliácido láctico, el PLA. Son dos de los materiales más comerciales que existen ahora dentro del campo de los biopolímeros. Entonces lo que hacéis un poco es que el plástico deje de ser un problema para convertirlo en algo útil o algo bueno, ¿no? Sí, bueno, hay mucha controversia últimamente con el tema de los plásticos. Los plásticos no son tan malos. Nosotros lo que hacemos efectivamente es trabajamos en diseñar formulaciones de biopolímeros, ¿vale? Para intentar sustituir a los polímeros convencionales derivados del petróleo, ¿vale? De manera que los biopolímeros son una alternativa que se puede obtener de fuentes renovables. En particular, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en temas de economía circular con los residuos, ¿vale? Como ha comentado Alfonso antes, por ejemplo, el ácido poliláctico se obtiene del maíz y el almidón se puede obtener, pues, por ejemplo, de algo tan, no sé, versátil que tenemos en casa como las cáscaras de las patatas, por ejemplo. ¿Y cómo podríamos conseguir minimizar ese impacto ambiental? ¿Cómo se consigue? Pues precisamente por la utilización de estos materiales, en comparación con los plásticos habituales. Para que os hagáis una idea, un plástico habitual, por ejemplo, las botellas de agua, en la naturaleza tiene una resistencia de más de 500 años. En cambio, estos materiales se degradan en pocas semanas, de forma que toda esa acumulación de residuos al final queda minimizada al utilizar este tipo de materiales. Uno de vuestros proyectos más curiosos es el encapsular aceites, un aceite esencial, que es el limoncillo, creo recordar, ¿no? Sí, sí. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre este proyecto? Bueno, realmente nosotros procedemos a la encapsulación de diversos aceites esenciales, por ejemplo, este que has comentado del limoncillo, pero también, por ejemplo, del propio limón o de otros compuestos, con el fin de proteger a esos compuestos que tienen el problema de que son muy volátiles, es decir, que tienen mucha tendencia a irse a la atmósfera y perderse. Entonces, para protegerlos, nosotros encapsulamos con materiales a la escala microscópica. Al final lo que tenemos es un polvito, no se ve el propio aceite esencial, no se ve a simple vista, pero de esa forma se consigue, por una parte, protegerlo sobre todo de las altas temperaturas y también, y eso es muy importante, conseguir una liberación controlada. Eso se utiliza muchísimo, por ejemplo, en medicina, al introducir productos encapsulados en el cuerpo humano con los fármacos correspondientes que se van liberando conforme pues, le interesa al cuerpo humano. Incluso también podríamos utilizarlo en cosmética, ¿no? Sí, efectivamente. Al final la idea es cualquier principio activo que queramos encapsular, o bien porque, como ha comentado Alfonso,
se puede volatilizar o simplemente porque queramos controlar su liberación en un determinado tiempo o momento, es posible encapsularlo para que al final podamos controlar pues, esa liberación. Y en productos cosméticos también sería un muy buen ejemplo. ¿Y qué aplicaciones reales podría tener este avance que hemos estado comentando? Mira, por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto financiado por la Agencia Valenciana de Innovación, el Huacapac, en el cual trabajábamos con residuos de aguacate. Todos sabemos, por ejemplo, que el aguacate tiene una piel muy dura y gruesa. El hueso también es bastante grande. Eso, por parte de otros socios del proyecto, en concreto el Instituto Tecnológico Aimplas en Valencia y una empresa, ITC Packaging, de aquí de IBI, de la provincia de Alicante, pues lo que hacíamos era integrar ese material, ese almidón y en particular esos compuestos con características antioxidantes y antimicrobianas en el envase alimentario, de forma que se fueran liberando, como he comentado antes, poquito a poco y le dieran esas características al propio alimento, mejorando sus características y aumentando su vida útil. Entre todos vuestros proyectos hay uno que lo que hace es sustituir a nivel biodegradable, ¿no?, con base de almidón. Un poco nos podéis contar sobre este proyecto, cómo funciona, en qué consiste. Sí, pues es un proyecto que está financiado también por la Generalitat Valenciana dentro de los proyectos de grupos de excelencia Prometeo, en el cual pues la verdad tenemos el placer de colaborar nosotros y nuestro grupo y además el Instituto Tecnológico Juguete, AIJU, y los compañeros del Departamento de Ingeniería Química también de la Universidad de Alicante. La idea que tenemos ahí es, a base de bioplásticos de almidón y distintos recubrimientos, poder obtener productos basados en biopolímeros, sobre todo, muy importante, que sean de un solo uso. Podemos decir algo así como que la ciencia valenciana está utilizando ya el plástico del futuro, más o menos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que estamos muy contentos del apoyo de la Consellería y de la Generalitat Valenciana en su conjunto para poder desarrollar este tipo de materiales que realmente son los materiales del futuro, porque evidentemente aumentan muchísimo la sostenibilidad, el carácter medioambiental y también permiten obtener unas propiedades prácticamente iguales que las de los plásticos convencionales. En este gran laboratorio un poco trabajáis con equipo totalmente de última categoría. ¿Nos explicáis un poco cómo consiste, en qué consiste y cómo funcionan? Sí, pues mira, nosotros tenemos distinto equipamiento para lo que ya hemos comentado, las formulaciones que realizamos. Por ejemplo, para encapsular tenemos un equipo que se llama secado por spray o spray dryer, las siglas en inglés, que lo que hace es microencapsular, ¿vale?, esos compuestos activos en un biopolímero y al final obtenemos pues, un polvito, ¿vale?, que sí que podemos incorporar luego para nuestras formulaciones. Y luego también para el procesado de los materiales tenemos extrusoras e inyectoras. Esto es un punto importante porque lo que tratamos es de desarrollar esas formulaciones a escala de laboratorio utilizando el mismo equipamiento que utilizaría una empresa, pero a escala mini, más pequeña. De manera que luego esos procesos son más fácilmente escalables para que, en colaboración con la industria, ellos puedan hacer sus pruebas y pues llevar estos productos a escala de mercado, ¿no? De todo lo que nos habéis contado, porque participáis en un montón de proyectos, ¿qué retos os quedan por conseguir? Bueno, el principal reto con este tipo de materiales es conseguir obtenerlos a escala industrial. Los estudios en laboratorio están muy avanzados por parte nuestra y por parte de otros muchos grupos en la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana también, con los cuales colaboramos, pero realmente el tema del escalado industrial es en este punto algo complicado, sobre todo por tema de costes. Estos biomateriales, en este momento el PLA que he citado antes, algo menos, es más competitivo en costes con los plásticos convencionales, pero hay otros, por ejemplo el mismo almidón, aunque también está bajando el precio, y otros que ahora mismo no son competitivos a nivel de costes. Ese es el principal reto que tienen estos materiales en este momento. Es el camino adecuado que hay que seguir para poder seguir teniendo un planeta habitable, que no es poca cosa. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista de hoy y todo lo que nos habéis enseñado. Gracias a vosotros. Hoy hemos viajado desde los laboratorios donde nacen los medicamentos del futuro hasta los colegios donde se construye el bienestar emocional de nuestros niños. Hemos descubierto el poder de la neuroestimulación y hemos tocado la arena que sostiene nuestras ciudades. Todo eso se hace aquí,
Es Ciencia Made in Comunidad Valenciana. Ciencia con acento local, pero con mirada global y hecha por personas que creen que investigar es una forma de cuidar. Porque al final la ciencia no son solo máquinas ni datos, son personas que trabajan cada día para mejorar la vida de todos nosotros.